Buenos días. A continuación vamos a pasar a explicar la parte de electroimanes y bobinados, continuando como nos quedamos la última vez. Electroimanes y bobinados. Bien, la definición de bobinado, tal y como dice aquí, es un núcleo de material ferromagnético, en este caso un trozo de hierro, al que le hemos arrollado un hilo alrededor. En este caso, vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos un hilo, bueno, en este caso un hilo muy fino de cobre, y que al circular la corriente eléctrica a través del hilo, lo que va a producir es un campo magnético. Es decir, que esto se va a comportar, como vamos a ver a continuación, de forma muy similar a como vimos cómo se comportaban los imanes. ¿Vale? Pero bien, vamos a empezar por el principio. Lo primero que vamos a ver es la relación que existe eh, entre las cargas y los campos y los imanes. Empezaremos por el principio de todo, una carga puntual. Un electrón, si nosotros le acercamos un imán, realmente no aparece ningún tipo de fuerza entre ellos, ¿vale? Este ni produce campo magnético y este tampoco produce campo eléctrico. Sin embargo, cuando dicho electrón se desplaza, aparece un campo magnético alrededor de la dirección de desplazamiento. Más o menos vamos a intentar dibujarlo. Esto es como si fuera por aquí encima, lo que pasa es que lo tengo que dibujar en 3 dimensiones y luego entraría por dentro del papel y lo rodearía. Básicamente sería un campo magnético alrededor de esta dirección, ¿vale? Esto sería el campo magnético creado por una carga o un electrón en movimiento. Como vemos, trabajar con electrones sueltos es muy complicado y no nos interesa. Entonces vamos a trabajar, en vez de con electrones sueltos, con conductores que transporten cargas eléctricas, es decir, que transporten corriente. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un conductor rectilíneo, como en este caso, que es el que estamos intentando dibujar aquí, y aparece un desplazamiento de carga, es decir, aparece una corriente eléctrica en este sentido. Aparece una corriente eléctrica, vamos a llamarlo I. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo que pasaba con el electrón. Voy a colocarlo en su sitio. Aparecen como unos campos magnéticos que rodean al conductor y luego se meten por dentro del papel. Como vemos, estos campos magnéticos son un poco, bueno, son campos magnéticos circulares alrededor del conductor. Son circulares. En este caso, lo que hemos dibujado es que cuando la intensidad de corriente cambia de dirección, entonces el campo magnético, en vez de circular en este sentido, pasa a circular en sentido contrario. Como vemos, este experimento también se puede repetir con unas virutas de metal y también ocurrirá el mismo fenómeno. Entonces, sigue siendo, sin ser muy práctico para la construcción de máquinas, el hecho de utilizar cables sueltos. Entonces, vamos a coger el cable y vamos a arrollarlo sobre sí mismo y vamos a intentar ver qué pasa cuando tenemos una espira. Cuando tenemos una espira, un cable arrollado sobre sí mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que de alguna forma el campo magnético va a salir por el interior, es decir, esto se va a comportar como si fuera una cara norte de un imán y van a volver por la parte de atrás. Y se va a comportar como si fuera la cara sur. ¿Vale? Solo tenéis que coger estas líneas de campo que se forman alrededor de un conductor rectilíneo y al girarlas sobre sí mismas aparecen estas líneas. Pero aún así, bueno, aquí tenéis la figura que lo representa. Aún así, para maximizar el efecto del campo magnético, vamos a utilizar, en vez de una vuelta, vamos a dar muchas vueltas. Y lo que tendremos entonces es una bobina o un solenoide. Lo podemos llamar de ambas formas. Lo vemos aquí. Esto es un solenoide que tiene 2000 espiras. La resistencia del cable es de 42 ohmios
y la intensidad máxima que puede soportar es de 300 miliamperios. 2000 espiras. Entonces 2000 espiras significa que le hemos dado 2000 vueltas al cable. Tiene 42 ohmios y una intensidad máxima de 300 miliamperios. A ver, es importante ver que este cable de aquí, este pequeño hilo de cobre, es un hilo de cobre esmaltado, es decir, que está aislado, para que cuando aquí le pongamos el polo positivo y aquí el negativo, la corriente esté obligada a dar vueltas. No puede coger y pasar de un cable a otro sin dar vueltas. Si no da vueltas el conductor, es decir, si la corriente no gira, no produce espiras, no se producirá campo magnético. Pues bien, a esto que tenemos aquí lo vamos a llamar solenoide, bobina o también un electroimán. Como vamos a ver, para reforzar el efecto del electroimán, lo que vamos a hacer es introducirle dentro un núcleo ferromagnético que potenciará el efecto del campo magnético producido por la espira. Bueno, si no lo creéis, vamos a hacer un experimento. Vamos a coger y a este solenoide le vamos a poner una fuente de alimentación. Vamos a ver, hay que tener cuidado de cuánto puede ser la fuente de alimentación que le vamos a colocar. Fijaros que tenemos aquí 42 ohmios y 300 miliamperios. Es decir, que el voltaje máximo, para que no se sobrepase esta intensidad, será 42 ohmios por los 300 miliamperios, los pasamos a amperios, 0,3 amperios. Eso me sale 12,6 voltios. Pues bien, voy a colocar una pequeña fuente de alimentación de 6 voltios para no sobrepasarlo. Bien, aquí tenemos una fuente de alimentación, ya está conectada. Y entonces, aquí tenemos el campo magnético que se produce. Como hemos explicado antes, claro, yo no sé que aquí un campo magnético no lo hay hasta que acerco un pequeño imán alrededor y se puede observar el comportamiento. Como veremos, no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el espacio que lo cubre es un material no ferromagnético. Vamos a darle al campo magnético, al campo magnético una fuerza mayor. ¿Cómo? Colocando un núcleo de hierro. Sí que se nota, ¿eh? Se nota que estamos colocando un elemento que tiene una permeabilidad magnética relativa de más de 200 o 300, es decir, acabamos de fortalecer el campo magnético en esa magnitud más o menos. Muy bien, pues con esto tendríamos explicado hasta el final del capítulo, de esta parte del capítulo, lo que es un electroimán y cómo se produce los campos magnéticos alrededor de un electroimán, igual que si fuera un imán, como vimos el otro día. Vale, hasta aquí por el día de hoy. Por cierto, se me había querido comentar un fenómeno curioso donde se manifiesta el campo magnético producido por un conductor rectilíneo, que era el caso este que habíamos hablado hace un segundo. Y es, pues, bueno, el funcionamiento de las pinzas amperimétricas o de los toroides para medir la corriente. Aquí tenemos distintos tipos de toroides o transformadores de corriente que también se llaman. Bueno, fijaros que lo que hace una pinza amperimétrica es aprovechar la corriente que se produce, perdón, aprovechar el campo magnético que se produce alrededor de un conductor cuando circula corriente. Este campo magnético es el que vamos a medir dentro de la pinza. Casualmente, dentro de la pinza vemos que hay un material ferromagnético, un núcleo de hierro, que lo que hace es potenciar ese campo magnético y luego medirlo. ¿Lo veis? Entonces, de igual forma que hemos visto que se formaba campo magnético alrededor, pues utiliza la pinza amperimétrica para detectar si hay corriente o no. ¿Cómo? Midiendo el campo magnético que se produce en el interior, o sea, de forma indirecta. Por eso hay que tener cuidado
cuando vayamos a medir con un toroide que no hayan imanes cercanos porque obviamente van a perturbar la medida, ¿vale? Eso mismo es importante cuando tengamos trabajos de intensidad, que no hayan transformadores cerca que provoquen alteraciones del campo magnético y por tanto alteraciones de la medida. Nada, un pequeño detalle que se me había olvidado comentar.